Hola, mi nombre es Linda Méndez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y el tema de este video es valores y vectores propios de una matriz. El contenido que se va a tratar es primero un significado geométrico, luego algunas ecuaciones involucradas y unos ejemplos de cálculos. Consideremos primero el vector arbitrario 3, 1. Lo pintamos en el plano y esta matriz arbitraria A. Luego, cuando multiplicamos esta matriz por este vector, nos resulta un tercer vector, 12, 7, que es simplemente otro vector con otra dirección y con otro tamaño. Ahora consideremos otro vector no tan arbitrario, 3, 2. Y al multiplicarlo con esta misma matriz, nos resulta este otro vector, menos 6, menos 4. Y cuando lo observamos en el plano, nos damos cuenta que estos dos vectores se encuentran sobre la misma recta. Es decir, que este vector se puede obtener al multiplicar por un escalar este otro, y al revés. Por tanto, este vector 3, 2 se puede considerar como un vector propio de esta matriz A. Es decir, los vectores propios de la matriz son esos vectores particulares que al multiplicarlos por la matriz es igual que multiplicarlos por un escalar. Existe ese otro escalar. En este caso, el escalar es menos 2. Al multiplicar menos 2 por nuestro vector original 3, 2, nos produce el otro vector menos 6, menos 4, que también venía de multiplicarlo por la matriz. Entonces tenemos las siguientes dos expresiones. La matriz por el vector nos da este otro vector menos 6, menos 4, pero también este vector resulta de multiplicar un escalar, en este caso menos 2, por el vector original. Es decir, tenemos que esta matriz por el vector es igual a este escalar por el vector. Y esta va a ser la ecuación principal de la que encontraremos los valores y vectores propios de esa matriz A. Entonces tenemos la ecuación principal y tenemos en la parte izquierda que es el producto de matriz por vector y en la derecha un escalar por un vector. Pero también lo podemos ver como el vector, como la matriz identidad por el escalar lambda multiplicado por el vector. Y cuando restamos a ambos lados esta matriz, nos queda la siguiente forma. Nos queda la matriz A por el vector menos el valor propio lambda por la identidad por el vector. Y esto es una resta de vectores, entonces nos resulta un vector igual a 0. Cuando factorizamos el vector v, nos queda que a menos lambda i por v es igual al vector 0. Si esta matriz a menos lambda i tiene matriz inversa, entonces podemos multiplicar ambos lados por ella para despejar el vector v. Al realizar esto, en la parte izquierda nos queda una matriz por su inversa, es decir, esto nos da la identidad por el vector v, y en la derecha nos queda esa matriz inversa por el vector 0, pero siempre nos va a dar 0 vector. Entonces de esta ecuación nos queda que la solución es el vector v es igual al vector 0. Pero queremos considerar las soluciones en las que este vector es diferente de 0, que otros vectores se comportan como lo veíamos gráficamente. Es decir, queremos que la matriz A menos lambda i no tenga matriz inversa. Entonces esto significa que su determinante debe ser 0. Y esta es la ecuación que nos va a ayudar a encontrar los valores propios. Esta ecuación, que tiene en la parte izquierda el determinante, al determinante de a menos lambda i también se le llama el polinomio característico. Y cuando igualamos este polinomio a 0, nos queda una ecuación que se llama ecuación característica. Y esta es la primera ecuación que tendríamos. Y la otra ecuación que nos va a ayudar a encontrar los vectores propios después de haber encontrado los valores propios es esta de acá, que salía del procedimiento anterior. A menos lambda i por el vector v es igual a 0. Y aquí encontraremos los vectores v que cumplen esto para cada uno de los valores de lambda que encontremos del procedimiento anterior. Ahora hagamos un ejemplo de cálculos con esta matriz 3×3. Primero expresamos la matriz A menos lambda i. Como esta matriz de identidad tiene unos en la diagonal y lo demás es 0, entonces restar estas dos matrices será igual a restar en la diagonal de la matriz original, restarle lambda.
queda la matriz original menos lambda en las diagonales. Y ahora debemos hallar el determinante de esta matriz, que tiene lambda, e igualarla a 0. Para hallar el determinante de esta matriz, como es 3 por 3, vamos a utilizar la regla de Laplace, que está aquí expresada. Pero la observaremos acá para el caso de una matriz 3 por 3 arbitraria. Entonces lo que se hace es escoger una fila, en este caso la primera, y se multiplica cada uno de los términos por menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna, como en este caso es la fila 1 y la columna 1, entonces menos 1 la 1 más 1. Y esto se multiplica por el determinante de la matriz más pequeña, que queda de ocultar las filas y las columnas del elemento que escogimos. En este caso queda esta matriz pequeña de acá. Luego se le suma el siguiente elemento de la fila que escogimos, A1, 2, por menos 1 a la 1 más 2, que es la fila más la columna, por el determinante de la matriz que resulta de tapar esta columna y tapar esta fila, es decir, esta, más el tercer elemento con el mismo procedimiento que las anteriores. Luego de aplicar este procedimiento a nuestra matriz de interés, encontramos que el determinante de esta matriz es esta expresión, en términos de lambda. Bien, ahora que encontramos el polinomio característico, que es el determinante de la matriz A menos lambda I, vamos a igualar este polinomio característico a 0 para encontrar los valores de lambda que cumplen esa expresión. Para hacerlo debemos factorizar esta expresión, y al hacerlo nos quedó de esta forma. Podemos usar división sintética o algún otro método. En el caso de que sea una cuadrática se puede usar la fórmula cuadrática, pero en este caso que es cúbica, mejor división sintética. Como este es el producto de 3 elementos, de 3 factores, es igual a 0, significa que alguno de ellos debe ser 0, o todos pueden ser 0. Entonces igualamos cada uno de estos términos igual a 0 para encontrar los valores de lambda. Aquí encontramos que uno de ellos es menos 1,7, menos 1,7, otro es menos 0,81 y el tercero es menos el 6,51. Entonces ahí ya tendríamos los valores propios. Para comprobar un poco que estos valores propios sí corresponden a ese polinomio, entonces tomamos nuestro polinomio y lo graficamos en una herramienta computacional como si fuera una función. En vez de lambda podemos escribir x y igualamos a y. Y es igual a ese polinomio en términos de x. Y nos tenemos que fijar en la gráfica en los puntos en los que esta gráfica corta el eje x. En este caso, menos 1,7, menos 0,81 y 6,5. Que a valores aproximados corresponden con nuestros valores propios que habíamos hallado anteriormente. Bien, luego de hallar estos valores propios, ahora vamos a hallar los vectores. Y se encuentra para cada uno de los valores propios. Entonces vamos a empezar con el primero, que es menos 1,7. Debemos apoyarnos de esta ecuación. A menos lambda I por V es igual a el vector 0. Reemplazando por el valor de lambda 1, menos 1,7, tenemos que esta matriz por el vector nos queda de la siguiente forma, restando menos 1,7 en la diagonal. Multiplicado por V nos queda esta matriz por este vector, que es el que queremos determinar. Bien, esto igual a 0, es decir, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, que lo vamos a hacer por el método de eliminación de Gauss, en el que vamos operando unas filas con las otras para crear una forma de matriz más simplificada. En este caso, bueno, al realizar estos procedimientos que se observan acá de operaciones entre filas, nos quedó esta matriz, que bueno, una de las filas se anuló y las otras dos de las otras dos vamos a sacar unas ecuaciones que nos van a determinar qué forma tienen estos vectores propios. Bien, haciendo la última operación nos quedó de esta forma más simplificada,
Entonces, como la primera fila corresponde a x1, x1 es el primer elemento del vector propio, x2 sería la siguiente columna y x3 la siguiente. Entonces queda que x1 más 0 por x2 menos 0.7 por x3 es igual a 0. Esto que está aquí expresado. E igualmente con la otra fila. Esto que está acá. De aquí nos damos cuenta que podemos dejar x1 y x2 en términos de x3. Y al despejar esto, nos queda de la siguiente forma. x1 es igual a 0.07 por x3 y x2 es igual a menos 1.6 por x3. Entonces lo expresamos aquí en forma de vector, x1 que es la primera componente, x2 la segunda, y x3 que es nuestra variable que está libre y que es la que va a tomar los valores pertenecientes a los reales y que nos va a determinar los vectores. Entonces esta es la forma que tendrían los vectores propios asociados a ese valor de lambda, el primero, menos 1.7. Es decir, un ejemplo de vector propio podría ser tomando x3 igual a 1. Nos resultaría el valor 0,07 menos 1.6, 1. Ese sería un vector propio. Realizando el procedimiento anterior también para los valores de los otros valores de lambda, menos 0.81 y 6.51, nos resultaron estas formas de los vectores propios. Y ahora, para hacer algunas pruebas geométricas, entonces consideremos el primer valor propio y el primer vector propio. Si quisiéramos comprobarlo más, pues también lo haríamos este procedimiento con los otros valores y los otros vectores. Entonces podemos tomar el ejemplo en que x3 es igual a 1. Entonces nos resultaría este vector de acá, 0.07 menos 1.6, 1. Al multiplicar nuestra matriz original por este vector, nos resulta este otro vector, que debe ser igual a multiplicar este vector por el valor propio. Y al multiplicarlo nos resulta un valor aproximado al que queríamos, esto debido a los decimales que tomamos. Observándolo geométricamente, entonces tenemos que esta matriz por el vector nos dio este tercer vector, que es este que está aquí pintado en rojo. Y nuestro vector original es este, en naranja. Como se observa en la gráfica, estos dos vectores se encuentran sobre la misma recta. Entonces, sí están correctos que ese valor propio y ese vector propio funcionan para esta matriz. Muchas gracias.